Estamos grabando ya. Bueno, buenas tardes, señores magistrados, auxiliares de justicia del Poder Judicial y del Ministerio Público de los diferentes distritos judiciales, a nuestro docente que nos acompaña el día de hoy. La Academia de la Magistratura les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual La oralidad en los procesos civiles, a cargo del expositor especialista en el tema, el doctor Walter Alfredo Díaz Segarra. Bienvenido, doctor, y gracias por haber aceptado participar con nosotros. Daremos lectura de un resumen de su trayectoria profesional, doctor, con su permiso. Voy a empezar. Adelante. Gracias, doctor. Nuestro expositor es abogado por la Universidad Católica Santa María, es magíster en especialidad civil en la especialidad de civil y comercial por la Universidad San Martín de Porres, doctor en Derecho por la Universidad Las Peruanas, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Se ha desempeñado como docente a nivel de pregrado en la Universidad Federico Villarreal, San Juan Bautista, César Vallejo, y en posgrado en la Universidad Federico Villarreal, entre otros. Es docente de la Academia de la Magistratura en los diferentes programas. Es autor de diversas publicaciones en temática de su especialidad. Entre sus obras publicadas en este año citaremos el libro Segunda edición, comentario exegético del Código Procesal Constitucional Peruano del año 2025, Ediciones Legales Lima. Ha participado en diferentes certámenes académicos en calidad de expositor. Es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia Lima Norte, desempeñando los cargos del presidente de CODIGMA, Comisión de Control Interno de la Magistratura, jefe de ODEMA Lima Norte. También ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia Lima Norte. Actualmente desempeña el cargo de jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control desde el 2023 hasta la actualidad. Doctor, bienvenido. Puede usted iniciar su exposición. Gracias. Nos acompañaré desde acá. Gracias, doctora Paula Cabrera. Muy amable por la presentación. Agradecer también a la Academia de la Magistratura por la invitación que se me ha formulado para conversar sobre nuestro tema, la oralidad en el proceso civil. Es un tema de, de reciente desarrollo, ¿no? Eh, Jurisprudencial, ¿no? Ya que hay que tener en cuenta varios aspectos de la oralidad. No es que surge una moda, sino surge una necesidad, ¿no? De que la justicia vaya tomando otros caminos, ¿no? A partir de problemas que enfrentamos en la sociedad, a partir de nuestros diseños legislativos, que intentaron remediar los problemas que antaño teníamos, pero que quizás por la inercia, por la poca preparación de sus operadores, ha terminado en la necesidad de acudir a una reforma, ¿no? Entonces eso hay que pensar, hay que analizarlo, ¿no? Porque no, en nuestra realidad es que cíclicamente comenzamos a ver problemas de diversa índole, ¿no? Y esto creo que no es lo más adecuado. Y fíjese, la oralidad en el proceso civil es algo que está surgiendo desde el propio Poder Judicial, ¿no? O sea, es un diseño creativo, obviamente, a partir de normas legales, ¿no? Pero que nuestra actual regulación en el Código Procesal Civil no tiene un capítulo o unos artículos que en específico diga, pues, oralidad civil, el proceso de oralidad, porque propiamente en el Perú no hay una oralidad 100% del proceso civil, ¿no? Este desarrollo jurisprudencial, como muchas instituciones del derecho se han dado a partir de un origen jurisprudencial, ¿no? Y esto no es extraño, ¿no? La creación de instituciones también, qué duda cabe, quienes aplicamos diariamente las normas, vemos los vacíos y no es nuestra labor. Un juez o un fiscal, su labor no es ser legislador. Eso es lo que menos pensamos, no es nuestro rol. Pero si somos intérpretes y a partir de esa interpretación vemos que hay vacíos o deficiencias de las normas y esa interpretación
trata de cubrir estos vacíos en aras de una tutela judicial efectiva. Entonces, no es que un juez quiera o le guste no acatar una ley o hacer un control difuso o crearla, como bueno, retirar, no somos legisladores. Esa no es nuestra función, pero al momento de aplicar vemos que hay vacíos y defectos y entonces algo hay que hacer. O sea, hemos cambiado de tiempos, ¿no? Porque no somos, con lo cual no quiero yo decir que esa época estuvo equivocada, sino representó un momento histórico, ¿no? De las sociedades, ¿no? Fue en respuesta de acontecimientos, ¿no? Que sucedieron, que se optó por respuestas. Y esto es el Estado de Derecho. Entonces el Estado de Derecho trataba de limitar el poder absoluto y entonces él tenía que poner un cerrojo que era a través de las leyes. Y el juez se convertía, como repetidamente se nos ha dicho, en la juez boca de la ley. Porque no es que haya sido arbitrarios o hayan estado equivocados, sino que eso responde, el Estado de Derecho responde a una coyuntura especial que se dio en la historia humana. Y entonces la respuesta fue limitar. Y entonces las normas jurídicas terminaban siendo como los silogismos, ¿no? Si no está previsto, no hay solución. La solución tenía que venir por un diseño legislativo, una regla de derecho, ¿no? Y poco a poco comenzamos a darnos cuenta, después de las guerras mundiales, perdón, que esos diseños normativos, o sea, no es que Hans Kelsen haya estado equivocado, o sea, Hans Kelsen, que trató de apartar a la moral del derecho para verlo como ciencia, ¿no? Y consideraba que el derecho como ciencia era entendido como un procedimiento, ¿no? Válido en la elaboración de una norma. O sea, no importaba los contenidos, porque esto era, no es que no existía, sino era metajurídico, estaba más allá. Para la ciencia del derecho importaba el procedimiento para reconocerle validez a la norma. Y entonces el diseño era que el legislativo hace la norma y es quien comienza a establecer las situaciones o relaciones jurídicas permitidas o no permitidas o las prohibidas. Entonces, no es que haya estado equivocado, más que eso, sino que los tiempos cambian. O sea, hoy día usamos celular, ¿no? Antaño, ni creo que en los años, en el siglo pasado, ni se imaginaban que esto iba a haber. O sea, la dinámica del desarrollo de la humanidad es intenso y que nos ha hecho generar por parte de la judicatura, ¿no? Tanto Ministerio Público como Poder Judicial, respuestas ante situaciones concretas que nos enfrentan. Y hoy en día no cabe duda que la justicia civil afronta pues un desafío en su demora. Es ahí que hablar propiamente de oralidad en el proceso civil es un concepto que se está, como dice Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es que esto significa que los jueces ya hay iniciativas en el sentido de reconocer la oralidad en el proceso civil a nivel de código, sí, de código procesal civil, pero que todavía no es del interés, pues, de los legisladores, pero que nosotros no nos hemos quedado inermes ante esta situación. Y hemos generado documentos que a partir de los principios, porque el Estado de Derecho, su gran cambio es justamente en pasar al Estado Constitucional de Derecho, es decir, que lo que veíamos una regla de derecho de otrora, hoy en día la podemos enfocar desde los principios. Entonces, la oralidad civil significa eso, ¿no? O sea, un diseño a partir de principios. ¿Qué son los principios? Pues justamente las inspiradoras de las normas jurídicas. O sea, son fuente de, de derechos, son fuente de obligaciones. Entonces, a través de los principios, obviamente, y eso tendrá que, o sea, los principios no son los mismos aquí en Perú que en la China. En cuanto a derechos fundamentales, podría ser, ¿no? Respecto a la vida, hay estándares que son uniformes.
pero no podemos hablar de régimen económico, ¿no? O sea, imagínense, no son, el concepto de propiedad no es el mismo que se tiene en Perú que hablar, qué sé yo, de Venezuela, de hablar de Cuba, de países con tendencia socialista, no es lo mismo, no es lo mismo. O hablar Perú o Estados Unidos, su régimen económico, eso no es lo mismo. Son diferentes visiones que se tienen desde la economía, ¿no? Entonces hay aspectos en los cuales sí nos van a guiar a toda la humanidad, pero hay temas en los cuales habrá que poner límites. Y estos, ¿no? ¿Qué duda cabe que nuestra organización entonces nace de los principios, no nace de las normas expresas, de las reglas? Como ustedes bien saben, Ronald Dworkin ya comenzaba a enarbolar la diferenciación, ¿no? Entre los silogismos. Y miren, hoy en día el derecho civil ha cambiado de óptica la última década con intensidad, porque otrora se le consideraba al campo civil como muy rígido, ¿no? Muy encorsetado, muy limitado, porque estaba plasmado de reglas, de silogismos. La propiedad se adquiere por el transcurso, no sé, puede ser por la posición continua, pacífica y, y pública por 10 años. Silogismo. Juan posee un inmueble determinado por 10 años de manera pública, pacífica, ¿no? Y continuo, entonces debe ser reputado propietario. Lo que dice la norma. Eso. Y eso siempre se entendió en el mundo civil. Y ni que se diga, ¿no? Del campo procesal, donde también había que seguir una formalidad, un ritual casi, ¿no? Que si la norma no permitía al pie de la letra la norma. Hoy en día no dan cuenta solo desde un aspecto teórico, ¿no? Los plenos casatorios ya han comenzado a trabajar los temas de flexibilización, ¿no? De las normas procesales. Es decir, que las normas procesales, otrora que eran consideradas como combinados de piedra, inmutables, que no se podía, basta que te pasabas un poquito, afectación al debido proceso nulo, todo. Hoy en día asistimos en un espacio en el cual hay flexibilidad en las normas, ¿no? Y entonces vamos nosotros en ese desarrollo que es necesario considerar, ¿no? Hablamos acá de, como un concepto importante, eh, y en ello el principio de flexibilización. Para comenzar a dialogar, obviamente mi, mi intervención aquí no es para generar dogmas, como bien sabemos, el derecho no puede estar lleno de dogmas, ¿no? El derecho es argumentar, es debatible. Eh, en eso hemos cambiado, ¿no? La oralización no es que también como forma de solución de conflictos sea la primera que aparece en la historia. La organización apareció en la historia, fue la primera que hubo. O sea, no había tan regulación, tal derecho formulario, ¿no? Todo era, los debates en la hora eran orales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Perdón. ¿Qué es lo que ha cambiado? La racionalidad. Es que ya no es el arte de persuadir, el arte de convencer, no es el auditorio que uno puede expresar una idea y lograr la aceptación de ese público, sino que ahora en el derecho, ¿qué tan racional es el discurso que tenemos? O sea, la litigación oral no es quien maneja las técnicas de oratoria, te impresiona y que si es un buen orador, tanto en el campo civil como en el campo penal, es el que va a ser ganador de la litis. Entonces aquí no es el arte de hablar, es el arte de comunicarse, pero esa comunicación tiene que ser sustentada con racionalidad. En eso hemos cambiado. O sea, fíjense, iniciamos con el sistema oral, nosotros, como la humanidad. Luego pasamos a un sistema escrito. Hoy en día
estamos retomando en la región ya un proceso de oralización. Hemos retornado, pero ¿cuál es la diferencia? La racionalidad. O sea, no es cualquier discurso que te persuada, ¿no? No es cualquier, qué tan obnubilante nos puede, qué tan factuoso puede ser un discurso que te llegue a aceptar las situaciones. Hoy en día el discurso tiene que ser racional, ¿no? Nuestras sentencias, nuestros dictámenes, o sea, no es porque nosotros somos buenos oradores y lo llevamos en los procesos, o sea, exponer nuestras posiciones, que hagan, que tengan la validez. La validez les dará el contenido justamente de eso. De eso se trata. Entonces, hablar de oralización, desde ya quiero dejar sentado pues aquí que uno no está positivizado, pero tampoco es necesario que esté positivizado. Hay instituciones que han surgido en la humanidad sin estar positivizadas y luego se han incorporado. Yo les voy a permitir compartir un PPT. A ver, vamos a ver. Ajá. Ajá. ¿Se ve? Si me confirman. Sí, doctor. Correcto, gracias. Mire, eh, como les decía, este proceso civil, acá hay un horror. Ese no es la producto de la racionalidad. Eh, el diseño de nuestro Código Procesal Civil obviamente quiso cambiar eh, el sistema escrito, que de la preponderancia del sistema escrito, ¿no? Introdujo por ello una fase de audiencias. Esto es que determinados actos procesales desarrollados en el proceso los comenzó a insuflar, ¿no? Sin olvidarse del sistema escrito, comenzó a impregnar las audiencias de un sistema oral, una combinación, un híbrido, ¿no? Entre que no abandonaba lo escrito, pero que incorporaba lo oral. Entonces, y comienza a establecer, ¿no? El proceso civil, ahora ya en el 93, a diferencia del Código de Procedimientos Civiles del 1912, comienza a establecer un orden, ¿no? de los pasos del proceso. No era como el otro proceso ordinario del Código de Procedimientos Civiles de 1912, que era pues todo, ¿no? Hoy en día el código, la virtud del código de 93, código civil, es que hizo una serie de actos concatenados, que en el camino la intención era buena, o sea, no se piense que no hubo una intención de cambio. Hubo intención de cambio, pero que quizás tuvo limitantes, ¿no? Limitantes en sus operadores, limitantes en la logística que se emplea. O sea, uno que venía con una formación, ¿no? de las aulas universitarias, ¿no? Basado en todo lo escrito, donde un juez, un fiscal, se va a su laboratorio, elabora su resolución, su dictamen, a tener que pasar a un juez que tenga que oralizar, que tenga que decantar una decisión en audiencia. Técnica diferente, pero no solamente a nivel de la judicatura, sino también las propias defensas, ¿no? Las generaciones de abogados que comenzaban a egresar de las universidades no estaban no estaban preparadas para temas de argumentación jurídica, de litigación oral. Reciente, o sea, será en los 20 últimos años, las 2 últimas décadas, en que en las universidades se ha comenzado a enseñar temas de argumentación, a enseñar temas de litigación oral. Entonces, eso cuando nació el Código 93, si bien el diseño fue preveyendo ya un futuro en el cual tomara el juez un contacto, tuviera un rol más activo, más directo
sobre la prueba que se producía, ¿no? Y las pretensiones que se alcanzaban. Esto terminó no siendo uno, por también un tema logístico en los despachos judiciales, atiborrados de expedientes, y entonces, si bien era buena la idea de fijar una audiencia, de programar, y que el juez tomara contacto con las partes, sus pretensiones y las pruebas, ¿no? Obviamente que eso no está mal, es lo mejor que le puede pasar al proceso, tener un juez muy cercano a lo que se actúa, ¿no? Y nos pasa día a día. Ustedes ven, vemos a los abogados, vemos a las partes que nos hacen sus presentaciones o exponen sus casos y nosotros vemos, tomamos contacto directo. Y eso es otra ayuda que tenemos. Ya no solamente es el papel frío, ¿no? De un documento, qué valor le doy, si tiene la fecha borrada, si tiene firma y sello del notario, o si es certificado por juez urbano. Son distintos elementos que nos hacen analizar un documento frío. Perdón. Pero muy diferente es ver ese acercamiento del juez con las partes y con la prueba. Entonces, esa fue la intención, pero ¿qué es lo que nos fue ganando? Nos fue ganando la carga procesal, nos fue ganando la falta de apoyo logístico, porque, claro, el programar una audiencia y en las diferentes etapas había que programar audiencias para el allanamiento, para la conciliación, la fijación de puntos controvertidos, para el allanamiento probatorio. Cada etapa era una audiencia, pero la sobrecarga procesal, aunado a a la logística que no se contaba en forma adecuada, eh, y la preparación, tanto de todos los operadores de justicia, comienzan a hacer que el código comience a ceder. Y tienen que haber cambios. O sea, el modelo era muy en su propósito, ¿no? Era tratar de resolver una problemática que se presentaba, ¿no? Y era hacerlo más humano, pero la realidad nos fue ganando. Entonces, este código del 93 que quiso sustituir el modelo escrito, pero no totalmente, por uno por audiencias, ¿no? Termina siendo, termino teniendo un choque con la realidad. Y es con los decretos legislativos 1069, 1070, ¿no? Donde se modifica ya determinado. O sea, lo que era un sistema de audiencias, lo que el código ha hecho, no olvidarse de lo escrito. La demanda tiene que ser escrita, la contestación, hay actas que están ahí, que se elaboran, ¿no? Entonces, lo que hizo el Código 93 es no olvidarse de lo escrito, pero alejarse un poco de todo escrito. No todo debe ser escrito. Y tomar ese contacto, ¿no? Del juez. Entonces quiso insuflarle este modelo de contacto, ¿no? Propiamente en un primer momento. Entonces, pero cuando no comenzó a operar eso, nos vimos que abarrotados por audiencias que se fijaban de año tras año, la programación ya, para el próximo estaba agotada ya la programación, y entonces teníamos que ya postergar los 2 años, entonces ya lo comenzamos a ver con naturalidad, cómo las audiencias son programadas de acá hasta 4 años, ya está todo copado. Y eso comienza como quizás la mayoría de códigos que nos pasan, ¿no? Nacen con una filosofía propia, un propósito, y es en el caminar en su desarrollo que comenzamos haciendo modificaciones que van desnaturalizando su esencia. Y entonces nace con una visión de ser más cercano al juez, a involucrarse más con el proceso, pero que debido a los obstáculos que se presentan, termina generando más problemas y volviendo a sus orígenes. Esto es.
a la forma escrita. Entonces, estos decretos legislativos comienzan a suprimir lo que al principio se estableció, las audiencias. Primero fueron con la de conciliación judicial, la de saneamiento, y entonces en ese sistema de parches es que ha ido caminando, ¿no? Y luego estas idas y venidas, nos damos cuenta que esto también es, hay que a pesar de que suprimimos, ya hemos suprimido determinados etapas, ¿no? Etapas, más que todo actos, actos procesales, comenzamos a darnos cuenta de que hicimos mal. Y nuevamente ese retroceso, ¿no? Entonces, con esta ley en el 2014, ¿no? La 30.293, ¿no? Esta ley en su reforma genera todo eso, un cambio, ¿no? Un cambio donde miramos, o sea, ya ahí sí, en principio tratamos de hacer un sistema de audiencia, luego lo dejamos sin efecto en parte, ¿no? Y con esta modificación de 2014, en el artículo 204, señalamos que las audiencias, reparamos que hay algo central, ¿no? Que no es no es el inicio, no es el saneamiento, no es la conciliación, no es ello, sino que hay una etapa central, ¿no? Que es la de pruebas. Entonces, en el 2014, mediante esa ley 30.293, se hace un cambio, ¿no? En el sentido, y está en el artículo de esta modificatoria del artículo 204 del Código Procesal Civil, señala que la audiencia de pruebas es registrada en audio y en video. Vamos, cambio. O sea, ya no hay necesidad, ¿no? De un acta. Ya acá nos habla obviamente el mundo está cambiando, ¿no? Entonces reconoce una realidad, que hay un soporte magnético, ¿no? ¿Cierto? Ahora, muchos lugares, no lo hay, pues inclusive acá en Lima, a pesar de ser la capital, o sea, hay limitaciones. Y en los lugares donde no hay, se levanta el acta, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, ¿no? Como las, las idas y los regresos que vamos teniendo en nuestro tema de hoy día, ¿no? Eh, esto que, que mediante esta norma se quiere volver, pues, ¿no? Esta última modificación se quiere volver a la oralización, es decir, no a tomar un contacto, todo lo actuado, ser, ser grabado y donde quede constancia, pues, de la intervención del juez y el diálogo con las partes, ¿no? Entonces, ese rol que debe tener el juez en el proceso comienza a dársele notable importancia, ¿no? Entonces, ya este cambio que se trató de hacer, ¿no? Es el que nos pone desde esa fecha, nos hace dentro del Poder Judicial a ver, hablar ya de lo que es la oralidad, ¿no? La oralidad no es simplemente el arte de hablar, el arte de exponer, ¿no? Sino va mucho más allá. La oralidad es una participación del juez donde lo hace tomar contacto, ¿no? Con con el proceso. No lo hace frío al tomar contacto con las partes y las pruebas que se están debatiendo. El juez toma mayor conocimiento, pero la oralidad no solamente se limita a una exposición de pretensiones o de pruebas, ¿no? La oralidad tiene que ver con una actuación del juez. O sea, no solamente una actuación del juez, sino un diseño del proceso, cómo lo organiza el proceso. Es decir, que también todos los procesos no son iguales. Los procesos judiciales no son iguales todos. Son diferentes en complejidad, ¿no? Entonces, ahí nosotros comenzamos a ver situaciones en las cuales
eh, el rol del juez comienza a cambiar, ¿no? Entonces, como vuelvo a indicar, la oralidad no significa solamente la palabra, ¿no? Significa la interacción entre los partícipes en el desarrollo del proceso de las audiencias, ¿no? Para actualizar las pretensiones, la defensa, los medios probatorios, ¿no? Y al juez llegar a una conclusión sobre el sustento fáctico y jurídico. Pero tampoco el juez es un combinado de piedra, ¿no? O sea, corresponde a él, al juez, ¿no? Realizar la causa. En eso está la gran diferencia, que no es que yo me siento aquí, fíjese, no es que yo me siento aquí, me siento y escucho a las partes y decido, no, porque ya el juez debe ir a la audiencia con un desarrollo de lo que se requiere ese proceso para culminar. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que se hace necesario realizar o actuar para que tome una decisión? O sea, y verá y tendrá que revisar que no tenga vicios, ¿no? Que la prueba sea la que los puntos controvertidos, que el debate sea producido sobre los temas de relevancia que tienen las pretensiones que han sido propuestas. No cualquier hecho, ¿no? Que se pueda alegar, sino los hechos que tienen relación directa con la pretensión. No cualquier hecho intrascendente, sino los hechos que van a ser justamente motivo de un procesamiento de fondo. Entonces, el, ese es el concepto de la oralidad, ¿no? Una comunicación para un diálogo entre juez y sujetos en un entorno de proceso judicial, donde el juez tiene que manejar técnicas. O sea, finalmente, ¿qué es la oralización? ¿Es un principio o es una técnica? La oralización es una técnica, no es un principio. La organización es una forma de resolver un conflicto. O sea, bien puede ser el escrito que si, si el sistema escrito hubiera funcionado, vamos todos a misa, no decimos nada, ¿no? Pero como no ha funcionado, nosotros vamos a tomar, pero no en absoluto, entiendas, no en lo absoluto, sino que tomamos en determinados momentos, ¿no? La oralidad, porque nuestro sistema mantiene lo escrito, o sea, no, así sea virtual, ¿no? Una demanda presentada virtualmente, esta es por escrito, ¿no? Entonces siempre hay un documento que tiene una declaración de un testigo, declaración de parte, una pericia. Siempre tendrá un soporte, ¿no? Donde queden esos hechos que se están produciendo. Entonces, nuestro sistema no es en absoluto este, que se pueda hablar de oralidad, ¿no? Sino tiene una guarda para determinados actos el sistema escrito. Y es que el, los jueces, ¿no? Tenemos no somos simplemente unos árbitros copiados en piedra, sino que hay facultades que debemos hacer, ¿no? O desarrollar en el proceso. El artículo 51 del Código Procesal Civil para establecer por qué yo les hablo de facultades generales, por qué les voy a hablar de principios. No es porque mm, quiera o en sentido contrario. L- Nosotros hablamos de las facultades generales o de los principios para justificar, ¿no? ¿Por qué hoy en día hablamos de oralización? Es decir, ¿cuál es nuestra justificación para que se haya, sin existir norma eh, desarrollada en el Código Procesal Civil, para nosotros hablar hoy día de oralización en el proceso civil? O sea, ¿de dónde, cuál es nuestro marco jurídico que le da validez
a todos estos reglamentos, protocolos que se han dado a nivel de Poder Judicial que desarrollan la oralidad del proceso civil. No es que, como les decía, no es que nosotros seamos legisladores y vamos a desarrollar un código paralelo al Código Procesal Civil. Eh, es más, su reglamentación de los protocolos parte justamente de los contenidos a través de los principios que están en el Código Procesal Civil. Sí, los códigos, bueno, a fines del siglo XX, la, los códigos como una suerte de momentos, ¿no? Se hablaba mucho de las codificaciones, ¿no? O sea, había una tendencia a la codificación en la región. Y la otra tendencia era que las codificaciones, que como desarrollaban normas de especialidad, tengan títulos preliminares. Los títulos preliminares están donde se encuentran aquellos principios que van a fijar el horizonte de todo el cuerpo normativo, ¿no? De ahí entonces que, que la construcción del modelo de oralidad en el proceso civil tenga que ver con eso, con los principios que están contenidos en esos títulos preliminares, los códigos procesales sobre todo, y en su cuerpo y en las facultades que tiene, ¿no? Pues el Código Civil nacional señala que los jueces están facultados para adaptar, miren, no es que no podamos hacer nada en el proceso, es más, somos directores de proceso, ¿no? Adaptar la demanda a la vía procedimental que contiene, o sea, no es que nos va a presentar algo y nosotros vamos a ir lo que nos dice, sino que vamos al marco jurídico adecuado y adaptaremos pues la demanda a lo que corresponde. Ordenar los actos procesales necesarios para el crecimiento de los hechos. Es que no es que sea privativo la prueba solo de las partes, ¿no? Sino que el juez también, si necesita formarse convicción, podrá, ¿no? Podrá realizar algunos actos procesales tendientes a verificar lo que él considere que es necesario aclarar. Entonces, hay una gran cobertura en cuanto a facultades. Ordenar a las partes, miren, para que concurran, interrogarlas, rechazar pedidos que hayan propuesto que se proponga en forma reiterada. Entonces, en estas líneas, podemos dentro de estas facultades, también tenemos que ordenar, ¿no? A pedido de parte, la publicación de una decisión final, ¿no? Ejercer la libertad de expresión, aunque esto, bueno, hay que tener, con los momentos que vivimos ahí, esa libertad de expresión, hay veces, a como están los tiempos, hay que saberla ejercer de forma muy discrecional, ¿no? Porque aquí la libertad de expresión, en principio, el juez o fiscal habla por sus resoluciones, no hay nada que aclarar ya en unas declaraciones ya a nivel de prensa, ¿no? Pero bueno, se reconoce la libertad, pero ya, si ya los jueces hablamos, los fiscales por nuestras resoluciones o por los dictámenes. Entonces, como facultades generales, ¿cuál es el manto protector en el cual se desarrolla nuestra oralidad en el proceso civil? Es que justamente a través de los principios, ¿no? A través de los principios que nos reconocen que el artículo quinto del título preliminar reconoce que el Código Procesal Civil reconoce que tampoco son, no se agotan aquí. O sea, los principios subyacen, ¿no? De la naturaleza misma de las cosas. Y no es algo taxativo, sino es algo enunciativo. O sea, y podrán aparecer, ¿no? O sea, los contenidos del debido proceso, pongamos como derecho o garantía, no están acabados, ¿no? Hoy en día entramos a otro momento en el cual es la digitalización
o virtualidad de los expedientes judiciales, ¿no? Oye, y también los mecanismos para poner el conocimiento de las partes, ¿no? Ya, pueden pasar, o sea, vamos acá en mi oficina, hemos tenido temas de la notificación electrónica, ¿no? Que en qué momento, ¿no? Que el sistema falla. Mire, no es tan simple que te entrega una constancia y que dice que te notificaron hoy día 27 a las 6:39. No es así. O sea, no pensaría que es así, pero no lo es así, porque detrás de ello hay toda una problemática. Y una queja frente a un juez que le había denegado una apelación porque el señor presentó su escrito y el sistema le rajaba una hora diferente del que realmente había ocurrido. O sea, el momento en que ingresó vía virtual sus documentos, el sistema no lo registró. Pero bueno, el sistema, o sea, pero acá el documento dice, comenzamos a averiguar, a pedir informes, y entonces los informes de informática ya llegaron a nos decían que ese día se había producido unas anomalías en el sistema y que pueda ser, pero que hubieron algunas anomalías en el sistema, sí, se ha dado una cobertura para tener sustento la queja que se había interpuesto contra el juez que había denegado un recurso basado en una constancia que otorga las centrales de notificaciones a través pues, de las notificaciones electrónicas. O sea, se abre un nuevo mundo, ¿no? Entonces, por eso es que no es que los principios estén finalizados, al contrario, como dicen, recién empieza, porque a cómo va el desarrollo de la sociedad, hoy día se nos permite notificar por WhatsApp. Y vale, otrora, si no era, al menos no encontrabas a la persona celular, tenías que pegar, regresar 2 días, dejar la constancia. Creo que una notificación por WhatsApp tiene validez. Entonces, no cabe duda que esta es la dinámica, pues, ¿no? De nuestra realidad. La dinámica es muy intensa. Entonces, los principios no son algo petro también en sus contenidos, ¿no? Sus contenidos tendrán que irse adecuando a los tiempos en que viven las sociedades, ¿no? No podemos hablar hoy día de un principio de inmediación listo desde hoy a hace 20 años. No es, porque este principio de inmediación da fuente a este proceso de oralidad en el proceso civil. Otrora no tenía esos contenidos, o sea, van cambiando los tiempos. Entonces, el Código Procesal Civil nos habla pues de los principios de inmediación, concentración, economía y seriedad procesales, que como yo vuelvo a reiterar, no es que sea ya con esto esté acabado estos principios, sino que hay muchos más. Tras la oralidad, ¿no? Hay estos y mucho más, ¿no? Los expresamente reconocidos, los implícitamente reconocidos. Entonces, la oralidad termina teniendo sustento en estos principios. La inmediación, concentración, economía, celeridad procesales, entre otros, ¿no? Entre otros. Inmediación, vamos comentando cada uno de estos principios, ¿no? La doctora María de Esma, ¿no? Señala que la inmediación es justamente en tomar contacto directo eh, con la prueba, ¿no? La comprensión, ¿no? O sea, el juez, mediante este principio, toma un contacto con las partes, con los testigos, los peritos, ¿no? Y tiene una visión diferente a que si fuera de manera no directa, ¿no? Entonces, recoge esa experiencia el juez que va a decir el conflicto. Es tomar, pues, este juez es algo
hace el derecho vivo porque comienza a ver cuál es el desarrollo de las conductas de las partes en conflicto. Y ahí tiene otro elemento de trabajo, de apreciación, o sea, para ver realmente, no es que hay veces los jueces o fiscales seamos psicólogos, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad por temas de ya de designación, pues, ¿no? Me acuerdo que a mí me designaron para salas penal, ¿no? Entonces no es, y esa es otra riqueza, ¿no? Tú ves al procesado ingresar, le tomas una declaración, te narra los hechos, los testigos, vas generando, vas generándote una apreciación de todas las pruebas que se actúan. Y eso es una riqueza, te permite algo directo, ¿no? O sea, te genera esas dudas que puedas tener, las vas esclareciendo con la intervención directa sobre la prueba, ¿no? Quizás algo que en el campo civil que es diferente, ¿no? Porque, claro, en el campo penal son hechos los que mayormente hechos, hechos humanos, ¿no? Acciones, ¿no? En cambio, en el campo penal, perdón, en el campo civil, a veces los debates vienen sobre documentos, claro, basados en hechos, pero plasmados en documentos. Y entonces el análisis es diferente. Pero teniendo las partes en una narración sobre el origen de esos documentos, cómo acaecieron a los hechos que dieron origen a esos documentos, pues te haces otra apreciación. Y eso es la inmediación. La concentración nos va a permitir que tanto acto diseminado, o sea, uno puede tener una estructura de un proceso, eh, y puede ser muy bien diseñado, con etapas previstas, actos procesales, consecutivos o espaciados, pero en el fondo ordenados. Pero eso nos garantiza eso, ¿no? O sea, en que todos los actos haya un orden, ¿no? Y nos va como orden a llevar a una decisión adecuada. Entonces, esos actos no pueden estar diseminados a lo largo, pues tiene que haber unas fases en las cuales estén todos ellos para analizar y no se haga en forma eh, no ordenada, ¿no? Sigamos, la economía procesal también como otro fundamento, ¿no? Principista, desde la economía, la seguridad procesal, esto es el ahorro de los recursos, minimizar los plazos, ¿no? A fin de que la decisión, ¿no? Sea dada en el menor tiempo y con el costo también que representa a las partes, que sea mínimo, ¿no? Ya de por sí el estar en conflicto es un estado psicológico y no solamente ello, sino de otros aspectos más que genera una zozobra. Entonces, lo que menos queremos, la pronta solución de nuestros conflictos. Y también el principio de publicidad, o sea, las decisiones judiciales, como principio ya de arraigo constitucional aquí, este, los procesos judiciales son públicos. Claro que hay zonas limitadas, pues, eso no, creo que no hay mayor, mayor controversia en eso. Hay, hay, hay procesos que guardarán, pues, ¿no? Guardarán una reserva, ¿no? Por los temas que hay ahí en debate. ¿Qué características del sistema de litigación por audiencias, ¿no? Debe existir debidamente una audiencia, ¿no? Donde haya una inmediación, un contacto entre el juez y las partes. Y acá viene esta nueva creación pretoriana, ¿vale? Por decir un término, donde se comiencen a revisar, ¿no? El proceso y sus pretensiones, ¿no? Esto, para que haya un orden, para que, como, o sea, toda pretensión, no es que toda pretensión, toda demanda tenga que finalizar con una sentencia. Hay, hay demandas que son totalmente, desde su presentación, son irracionales, ¿no? O no tienen ninguno,
no apresta que no tienen, son asuntos irrelevantes, entonces no tienen trascendencia para el derecho, eh, o son imposibles, ¿no? O sea, hay pretensiones que, váyase, no tienen una racionalidad. O hay situaciones en las cuales ya hay temas que es necesario aclarar, ¿no? Entonces, esto el juez lo puede señalar de audiencias preliminares. O sea, no hay que presentado, todo hay que desarrollar sí o sí un proceso, sino que hay que ver de un saneamiento, ¿no? Hay que ver si se cumple con las condiciones de la acción, los presupuestos procesales, ¿no? Si están eh, presentes, se ha cumplido, y con las mismas pretensiones, si las pretensiones se han sido diversas, si estas pretensiones no son incompatibles entre sí, y entonces debe haber una etapa en la cual se depure todos estos defectos o vicios que puedan aparecer. Y esta es la preliminar de la litigación oral, ¿no? También se trata de que en esa audiencia no es como otrora, primero conciliación, fijación de puntos controvertidos, no, no, aquí tratamos de juntar la mayor cantidad de actos procesales para desarrollarlos en esta audiencia. En este caso, de verificar el saneamiento que esta pretensión que va a ser, que va a ser debatida a lo largo del proceso, antes de actuarse a las pruebas, termine siendo revisada, ¿no? En elementos que puedan perturbar su normal desarrollo. Entonces, si hay una instancia en que se pueden corregir, ¿no? O aclarar estos, esta es justamente una audiencia preliminar. Debe existir un momento también para que en esto, si hablamos de litigación por audiencia, litigación oral, es que las partes procesales puedan conversar con el juez. O sea, justamente la audiencia preliminar es donde ya decanto algunos pasos que tiene la litigación oral, es que el juez, las partes puedan presentar sus casos. O sea, no, por eso tiene que haber una técnica a partir de los operadores de justicia, los jueces, fiscales, al saber escuchar, ¿no? Y también las partes al presentar su caso, ¿no? O sea, se dará turno al demandante para que exponga no una clase académica, ¿no? Sino los hechos que están sustentando su pretensión. O sea, y entonces tendrá que tener una comunicación muy clara, muy fluida, a fin de comenzar a transmitir el problema que se está enfrentando, ¿no? Y lo mismo, ¿no? La contraparte tendrá que estar muy bien preparada para presentar, ¿no? Argumentos en contra. Lo mismo el juez, ¿no? El juez para decir tendrá que tener argumentos, ¿no? Un conocedor de derecho y saber regular las situaciones humanas que se puedan presentar, por las emociones, obviamente, o los testigos, o saber preguntar a los peritos, ¿no? Que sobre alguna duda, algún elemento que puedan tener para dar una decisión. Entonces, tiene que haber pues un momento para ese debate. Lo que nunca debe operar también acá, y esto es, creo, una de las piedras angulares de todo proceso y contradictorio. Hay situaciones en las cuales, eh, en tanto uno respete el contradictorio del derecho de defensa, esto es algo muy intenso, muy fuerte, ¿no? Frente a visos que puedan presentarse en su desarrollo. Si uno respeta este contradictorio, quizás los vicios que se puedan presentarse alrededor no tengan la intensidad para derrotar a este ejercicio que sea al derecho de defensa. O sea, el contradictorio, si tú no garantiza el contradictorio, comienza a tener algo muy robusto, ¿no? El cual los demás vicios que pudieran ver pueden ceder frente a este que es más fuerte, que garantizar lo que la otra parte tenga que decir. O sea,
si yo, quizás la notificación puede haber cocinado un número distinto del suministro eléctrico y todos coincidamos en que la notificación cocinó el suministro, el número de la caja de luz, un suministro que es distinto al que registró el notificador. Pero si la parte eh, contestó, no hay ningún problema. Incluso, mírese, el año pasado hubo un pleno jurisdiccional, ¿no? Civil y procesal civil, en los cuales se establece de que el hecho de que en la demanda no se presente acta de conciliación y siendo exigible ella, no lo hace, no lo vicia al proceso, en tanto y en cuanto, ¿no? La otra parte, demandado, le hace demandado, haya contestado y no haya cuestionado la no presentación del acta de conciliación. Oye, pero no es que es un requisito en la demanda, sí, pues se le pasó. O sea, al momento de calificarse la demanda no se calificó bien y no se exigió el acuerdo conciliatorio, pero se notificó y la otra parte contestó, pero contestó y no dijo nada. Le garantizaste el derecho de defensa. No dijo nada, está de acuerdo, ¿no? Entonces, hay trabajado desde los principios, ¿no? Entonces, es totalmente diferente esta visión, ¿no? Entonces, eh, desde los principios, este derecho de defensa, y está en los plenos, ¿no? En los plenos, ¿no? Incluso cuando declaramos una nulidad de oficio, ¿qué es lo que hacemos primero? O sea, los plenos casatorios, ¿qué nos han indicado ya? O el noveno, ya nos han hablado de que en tanto tú la nulidad de oficio, si el juez, nadie advirtió la nulidad de oficio, pero que llega el momento en que el juez se da cuenta de que hay una nulidad de oficio, entonces el juez puede proponer. Obviamente, si es en un momento casatorio, dispondrá que la misma se lleve en la instancia de actuación, ¿no? Pero el juez puede proponerla. O sea, lo que no puede hacer el juez es resolver sin que haya un debate, ¿no? Si se ha producido un debate, ahí el juez está habilitado porque, como dice, fueron puestas las cartas sobre la mesa. Las partes tuvieron la oportunidad, ¿no? De cuestionar, mostrar su desacuerdo. No lo hicieron, esto ya es un tema, ¿no? Que corresponde a las partes. Las partes probablemente pueden pues, no querer defenderse y eso está en su libertad. No es por el pensamiento humano pueden muchas cosas transitar, ¿no? De repente no quiere, pues no quiere defenderse, pues está conforme ya, no cuestiones. Pero si le garantizas el contradictorio, ahí cumples un elemento muy fuerte, muy potente en lo que es protección de derechos fundamentales. El garantizar la defensa es uno de los angulares en procesos. Entonces, este, otras características para ir avanzando un poco más. Valorar, por eso le decía que la litigación no es que nos estemos olvidando del escrito, es un híbrido, ¿no? Valora actuaciones orales tanto como las escritas, ¿no? Obviamente, debido a la inmediatez, ¿no? De una prueba oralizada, este, puede preferir, puede preferir, puede preferir. Si hay un testigo que, como muchas veces ocurre, ¿no? Eh, en el acta obra una declaración, pero viene delante tuyo y te dice, eso he mentido, tú te quedas pues perplejo y dices, ¿por qué mentiste, no? Entonces tendrá que pasar por un análisis tuyo
¿A quién le crees? ¿A lo que declaró y que está sentado en un acta o a lo que te está diciendo directamente? Ahí no hay una respuesta única. Eso ya es tema de percepción, si le crees, o sea, qué tanta creencia, ¿no? Ahora esta creencia no es solamente algo de intuición, sino que tiene que ser corroborado con otras pruebas. Tiene que ser algo objetivo. No es la valoración de la prueba no son corazonadas, ¿no? Tiene que ser un sustento racional. Esto es con, con contrastación con otra prueba para ver, para llegar a establecer la verdad sobre eso. Ahora, por eso es mucho usar la verdad, la verdad en el proceso, verdad jurídica, ¿no? Y la verdad material, que o sea, como si fueran dos cosas distintas. O sea, pero no cabe duda que nosotros debemos siempre, la verdad es una sola, no tendría por qué tener dos ribetes, pero bueno, a esos extremos llegamos cuando no se hacen bien las cosas. Entonces vamos viendo que la oralidad no es algo que nace en forma taxativa establecido en el código. Y es ahí que las primeras experiencias, ¿no? Fueron en Arequipa, ¿no? Donde se trabajó el modelo de oralización, de los juzgados civiles, y esto poco a poco ha ido radiándose. Inicialmente se trabajaron algunos iniciales protocolos de actuación de módulo corporativo civil de litigación oral. El que le estoy presentando es el último, ¿no? Que se ha producido, porque hay otros documentos anteriores a pero por cuestiones de tiempo les presento esta, ¿no? Este protocolo, ¿no? Dado el 2000, aprobado por el Consejo Ejecutivo. Por eso le decía, ¿no? Eh, la litigación oral no tiene un reconocimiento en el Código Procesal Civil. Su diseño, ¿no? Es perfilado a través de los protocolos, directivas del Poder Judicial, pero basados, no es en porque se nos ha ocurrido la idea de que queremos mejorar la justicia y lo hacemos de la nada, sino que sustentados en los principios que hemos dado cuenta anteriormente, ¿no? Entonces, hay un sustento normativo. Y esa es la riqueza de los principios, pues los principios no son como las reglas. Las reglas son algo muy cerrado. En cambio, un principio es algo de cobertura, ¿no? De regulación fáctica muy amplia, ¿no? O sea, pueden ingresar en situaciones que que pueda uno configurar y a través del tiempo ir incorporándose otras que aparezcan producto del propio desarrollo humano. Entonces, no es algo agotado. El principio es algo genérico, ¿no? Que, que te, que te protege, ¿no? El derecho a la no discriminación. Bueno, la clásica, pues, ¿no? O sea, tradicionalmente hay una discriminación por raza, por idioma. Ha habido esto, ¿no? O hay, pues. Pero también surge otro tipo de discriminación hoy en día, ¿no? Eh, surge en el aspecto económico, ¿no? La violencia económica, hay aspectos, y entonces son otras formas que comienzan a desarrollarse. Entonces, los principios irradian eso, ¿no? O sea, tienen una cobertura muy amplia y todo está en los contenidos que nosotros racionalmente decimos. Entonces, el protocolo, este protocolo y los otros que se han dado, obviamente, trata de poner un orden. O sea, la finalidad es establecer que haya un orden dentro de los órganos judiciales, de los códigos, de los módulos corporativos de litigación oral. O sea, no puede ser, en algún momento pasó, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser presidente acá de la Corte de Lima Norte, ¿no? Y no puede ser yo me preguntaba, ¿no? Cuando los primeros años de la implementación de los juzgados de anticorrupción,
de corrupción de funcionarios, comenzaron a establecerse despachos aquí en las cortes, en todas las cortes de la República. Y era el auge, pues, ¿no? Del Código Procesal Penal. Uno, y hacíamos pasantías. Entonces tenían, me acuerdo, ¿no? Guaura, donde se inició el código, la aplicación del Código Procesal Penal, tenía una visión muy propia en la interpretación de las disposiciones de este código objetivo. Cuando uno se iba a Arequipa, tenían una apreciación de la organización, que todo era oral. No iba a Trujillo, se preocupaba mucho del tema del acta que tenía que costar tener una razón de los hechos, nosotros la oralización, te ibas a Puno, tenían otro concepto, te ibas a Ica, no, nosotros opinamos así, o sea, un código, no estamos en un gobierno federal, este, gobierno unitario, y entonces, y todo esta, no puede ser que de un mismo cuerpo jurídico haya diferentes interpretaciones. Entonces, obviamente eso nos ha costado, y producto de ello, es que la oralización no es que se haya desarrollado así, este, como prácticas en cada distrito judicial. O sea, obviamente el Poder Judicial, con sus órganos de gobierno, viendo un desarrollo y una necesidad de solucionar conflictos y esta reclamación de demora que hay, viendo los desarrollos que han habido en algunas cortes, los ha tomado y ha consolidado, estableciendo, estableciendo documentos de gestión que son aplicables a todas las cortes del país. Y esto me parece muy bien, ¿no? Porque más allá de que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con alguna de sus posiciones o diseño de proceso, pero lo que no cabe duda es que ponen orden. O sea, el objetivo es esto, que todos nos damos cuenta que esto puede funcionar mejor, pero hay que dictar por parte de los órganos de gobierno una organización y normas de gestión que permitan ir todos a un mismo tránsito, un mismo proceso. Entonces, de esto es. Ahora, la flexibilización vendrá de acuerdo a las complejidades. O sea, lo que no hay, no es que todos tienen que tener la etapa preliminar y la etapa de actuación de pruebas. No necesariamente, y en los tiempos, no todos tienen que demorar lo mismo. O sea, dependerá de la complejidad de cada caso, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, que yo giro una obligación de dar suma de dinero reconocida en un documento cuya firma ha sido certificada notariamente, ¿no? Que hablar sobre que esto puede ser muy objetivo, ¿no? O sea, está en un documento, firma legalizada, ¿no? Que hablar de una deuda donde han intervenido 10 testigos que dicen que sí le prestó y otros 10 dicen que no le prestó. La materia jurídica podrá ser similar, pero los hechos, ¿no? Y las pruebas no son las mismas. Entonces la complejidad no será la misma, ¿no? No es la misma, no es la misma. Entonces, esta es otra virtud que tiene el protocolo, ¿no? O sea, no nos exige a nosotros un tránsito obligatorio, sino de acuerdo al caso. O sea, ¿y quién es el que va a diseñar ese íter, ese camino de proceso? Es el juez, sí, director del proceso. Entonces, es ahí, este, no sé, hay veces me siento, están ahí, de repente se ha cortado la señal, digo, así me confirma si están ahí. A ver, están ahí.
No, como veo, no veo acá las. Pero bueno, no tengo ningún mensaje de que estamos fuera del aire. Porque a veces me ha pasado, ¿no? Que uno está tan apasionado y comienza, después recibes por el teléfono un mensajito que dice, doctor se ha ido, no está en el salón. Pero bueno, hay que presumir que está calle. Eh, entonces, el protocolo es eso, ¿no? O sea, nos trata de ordenar, ¿no? Claro. Este protocolo último que se ha generado tiene que, tiene que, tiene un fundamento normativo, ¿no? O sea, quizás no haya una norma así que te diga en negro sobre blanco, que te diga oralización, ¿no? Pero el fundamento normativo está basado en los principios, ¿no? O sea, tienes fuente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Que tiene como base también el Código Procesal Civil, los, perdón, el Decreto Supremo sobre el 054-2018 que aprueba alineamientos de la Organización del Estado, directivas específicas sobre el funcionamiento de los módulos corporativos y procedimientos administrativos judiciales a partir de los órganos de gobierno de Poder Judicial. Y básicamente este desarrollo es a través de los, como vuelvo a reiterar, de los principios, ¿no? Entre ellos pongamos o sea, eh, pero estos, como les decía hace un momento, ¿no? O sea, hace un momento hemos hablado de principios, ¿no? Como sustento de la oralización, pero en esta parte hablamos también, seguimos con otros principios, pero que están incorporados en el protocolo de, de actuación de la oralidad. O sea, estos que también pudo haberlos presentado en la primera parte, pero estas sí son en forma expresa, ustedes revisan el protocolo y ya están plasmados en negro sobre blanco la aplicación en qué se basa este protocolo. Yo no soy de buena fe. Y es decir que para la oralización no solamente es decantar las posiciones o el debate de la prueba, sino que tiene que haber otras conductas que tienen que ver con los actores en el proceso. Y esto es el comportamiento de las partes. ¿Qué duda cabe? Que hay una exigencia no solamente legal, sino ética, que las partes, los abogados, deben apoyar, deben comportarse con lealtad y respeto en el desarrollo de todo proceso judicial. Y en general, ¿no? O sea, las partes no pueden ir a sorprender, ¿no? A presentar hechos falsos, ¿no? Son pretexto de protección de derechos. O sea, eso no, y esto tiene que haber una sanción como efecto. Últimamente se ha producido respecto vamos, a un abogado o abogados que, que generan conductas desleales. Entonces, hay mecanismos en los cuales, entonces, el protocolo también guarda esto, ¿no? O sea, resalta la buena fe que debe operar en el proceso de oralidad en el proceso civil. Hay provisiones, ¿no? Claro, no se puede ejercer maniobras dilatorias, la ocultación de hechos, o sea, la lealtad procesal, el entorpecer el normal desarrollo del proceso. Y corresponde pues al juez las facultades sancionatorias. Vamos en mi oficina ahí a veces nos mandan a nosotros sobre actuaciones de los abogados y nosotros disponemos esto, pues bueno, pero yo no lo puedo sancionar a un juez porque es órgano de control. Quizás el propio juez debió hacerlo, pero si ya está acá, lo que hacemos es poner en conocimiento de los colegios de abogados la actuación que ha tenido un abogado en el desarrollo del proceso. Y serán a nivel interno, los comisiones de disciplina, que establecerán las sanciones de correspondencia. Entonces, eh, este, este protocolo está, eh, este protocolo está sustentado, tiene como uno de sus pilares que desarrollan su organicidad en el principio de buena fe.
pero también menciona el principio de celeridad y concentración, o sea, la rapidez, ¿no? Que todos los actos procesales que se reúnan, ¿no? En menor cantidad de audiencias, ¿no? A efectos de agilizar la tramitación y sea resuelto prontamente el proceso. Pero no solamente tiene que ver con reunir los actos procesales, juntarlos todos y en el menor tiempo resolverlos. Tiene que ver también con diseño, o sea, es el propio juez y el personal, ¿no? Que tienen que diseñar cómo revisar realmente las pretensiones y todo aspecto que pueda entorpecer el desarrollo normal del proceso y diseñar una estrategia de presentación de las pruebas, un orden también, o sea, no, a efectos de que se realicen y que haya un desarrollo normal, ¿no? Y esto que pueda ser un debate, un debate transparente, ¿no? Donde no haya ocultamiento, donde no haya desorden. Entonces creo que a esto va la celeridad. Vamos avanzando porque también el tiempo es como la oralidad a partir de principios. Contradicción. Otro principio que sustenta la oralidad en este protocolo, principios de contradicción e inmediación. La contradicción ninguna, permite toda afectación de derecho que pueda este, significar alguna actuación de alguna de las partes, sobre todo el juez tiene que brindar la oportunidad de que la otra parte, si va a limitar, exigir algún derecho, poner en su conocimiento a fin de que la otra parte se defienda. O sea, no es como, que sé yo, como decir, voy a sacar un conejo del sombrero en mi decisión y a última hora yo actúo esto sin que nadie lo sepa. No, todo el debate debe ser puesto en conocimiento de las partes, a fin de que puedan manifestar su conformidad u oposición y con eso uno puede resolver, porque le dio la oportunidad. La inmediación también significa que el tomar contacto con las partes y con todos los actores del proceso. Y es que entendimos que y este es otro cambio, por eso al inicio hablábamos de los principios. Es que el proceso no es un medio, no es un fin el proceso. El proceso es un medio para resolver un conflicto jurídico. O sea, nosotros no deberíamos ser ritualistas, ¿no? O sea, el derecho formulario no es que, no es que haya estado errado, significa un momento, ¿no? eh, en el cual tiene un desarrollo. Entonces, no debería, otrora quizás, ¿no? La formalidad, ¿no? Era el ritual que debía seguirse. Hoy en día eh, hay que ver incluso las zonas más rígidas del derecho, cómo flexibilizan sus normas procesales. O sea, y no es, hoy en día hablamos de pretensiones, mire, pretensiones implícitas en el tercer pleno casatorio respecto a la indemnización. O sea, no es necesario que la cónyuge perjudicada, separación de hecho, no es necesario que lo haya formulado como pretensión, basta que lo haya descrito para que implícitamente se entienda de que está reclamando. Y eso implícito merece una tutela mediante la indemnización. Ya no es necesario que lo ponga, que formule una pretensión vía demanda, recomendación, ¿no? Basta que lo narre. Y obviamente, no solamente es una alegación, tiene que ver pues un sustento probatorio de esto. Entonces, y es más, nos da algunas situaciones en las cuales puede evidenciarse esta desventaja, ¿no? Que el hecho de que se haya quedado con los hijos, ¿no? Entonces es un indicativo de que ahí hay una situación de desventaja y por lo tanto corresponde a una indemnización. Entonces, miren, en materia laboral, ¿no? Hay veces, en materia laboral, comienza a liquidarse los beneficios
más allá de los que se pretenden, ¿no? Se equivoca en la suma, pues está dentro de las facultades, pues, ¿no? Entonces, hay situaciones que este principio de congruencia termina cediendo en ganas de proteger intereses mayores. O sea, eh, hace un momento estábamos acá con los jueces de la jurisdicción, para juez de letrado, hablando sobre buenas prácticas acá. Entonces, estas buenas prácticas nacen pues justamente de flexibilizar, de entender, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay intereses superiores a esto. O sea, no es lo mismo hablar de una propiedad que los derechos de alimentación de un menor. O sea, obviamente que no. El interés en juego ahí es más intenso, ¿no? En derechos fundamentales, ¿no? Debe ver con la vida y el desarrollo. Cualquiera uno puede perder quizás una casa, pero la vida son valores distintos, ¿no? Que el derecho comienza a reconocer campos de flexibilidad teniendo en cuenta los intereses que están en pugna. Entonces, cuando el interés en pugna es de algún grupo vulnerable, pues obviamente tiene una mayor tutela, una mayor protección respecto a otros. Entonces, no es tampoco que vamos a entrar bajo el derrotero de los principios, vamos a comenzar a hacer a desconocer las normas procesales, siempre en el campo este, en el campo de respeto a la racionalidad. Creo que vamos, hay una pregunta, mire, vamos avanzando muy rápidamente para 5 minutos más. Principio de trato, de igualdad de trato, tiene que haber un trato equitativo, debate equilibrado, principios de eficacia también. O sea, este nuevo diseño le insufla no solamente mm, principios que están en los códigos, sino también en las leyes, ¿no? En este caso, de principios administrativos, de flexibilidad. Miren, ya hablamos hoy hablamos dentro del protocolo de principio de flexibilidad, adaptabilidad, se permite, o sea, no es rígido, tiene un diseño, pero que no es rígido, dependerá de qué, de la complejidad del caso. ¿Y qué corresponde eso? Pues legalidad, o sea, vamos fijando para el debido proceso pautas, pero que estas son moldeables a la situación. Especialización funcional, es decir, que no somos todistas, sino que ya nos dedicamos a la especialización para que resolver prontamente los procesos. Servicio a la ciudadanía, y ese es el objetivo, ¿no? O sea, que vean pero también tiene que haber una innovación tecnológica aquí. Tenemos que, no solamente es cambiar de visión, sino que también acá viene la tecnología, el trabajar ya mismo, ¿no? Con la virtualidad, tenemos que adaptarnos a ello. O sea, si no sabemos operar el Meet, podemos no asistir a una audiencia, ¿no? O si no sabemos subir un archivo, tenemos desventaja, se nos vence el plazo y entonces demanda, no solamente de los operadores de justicia, porque también un juez si no sabe firmar, entonces tiene situaciones de incumplimiento y de ventaja, ¿no? Igual aparte. Sigamos, muy pequeñito antes de ya se me va el tiempo. Es un modelo de gestión separado. El modelo de gestión de despacho judicial es corporativo. Acá hay una separación de funciones jurisdiccionales y juez. Acá el apoyo de personal se dedica a apoyar al juez, y el juez ya no tiene que estar viendo temas que son ajenos al proceso, tiene que estar en permisos personales, que copias, hay un equipo que se encarga de eso. Entonces, hay un trabajo es un modelo de gestión de despacho donde cada uno tiene funciones y ya el juez no es el torista. Es un case manager. Esto es gestión del caso. O sea, como decía, eh, nace de la propia, de que el juez como director del proceso vaya asignando la forma de solución de conflictos. Si bien tiene pautas generales, pero que no todas tienen que seguir el mismo ítem, sino lo seguirá en tanto y en cuanto la complejidad del caso. O sea, en algunos casos serán más fáciles, otros más complejos, otros medianamente, dependerá, ¿no? Pero claro, hay un marco general.
O sea, que no es una única forma. Actuación, dirección de jueces, los deberes esenciales, ¿no? Imparcialidad, equipo, hay funciones administrativas, ¿no? Que corresponden a las sociedades. Las etapas, ¿no? Hay una etapa diferenciada en el trabajo, es la calificación, trámite, decisión, ¿no? Eh, pero hay un primer filtro, ¿no? Esta etapa de calificación, o sea, ya no es lo que, hay un equipo especializado que va a ver todo lo que es trámite, una etapa de calificación, pero esto tiene que haber una etapa de trámite, una etapa de decisión, pero esto ordenadamente dentro de la organización, ¿no? Vamos a ver eh, que hay dos audiencias principales. La audiencia preliminar, ¿no? Donde va a haber alegatos de apertura, invitación a conciliar, saneamiento del proceso, la propuesta de fijación de puntos controvertidos, la determinación de hechos no controvertidos y ya un poco el saneamiento probatorio. O sea, dos grandes audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia probatoria, de actuación de prueba. La preliminar va a ir dirigida a alegatos de apertura, o sea, a sanear el proceso de tal manera, ¿no? Que se desarrolle en dos momentos, audiencia preliminar, y estas actuaciones esenciales que se hacen en la audiencia preliminar, pero, o sea, las cabezas de serie son dos. Voy a ir, y estos son, ¿no? O sea, dos grandes etapas, la preliminar y la probatoria. La de pruebas, obviamente ahí se actuará todo, y la idea es que culminada la prueba se dé paso a los alegatos de clausura, ¿no? De las partes, y con eso el juez decide. A ver, vamos a ver qué hay en la actualidad, cuáles son los distritos judiciales en deuda. Bueno, ya solo falta Ucayali. ¿Cuál es el principal obstáculo? Bueno, mire, casi a nivel de la República ya falta Ucayali, me parece que en diciembre entra. Ya todo el Perú, los distritos judiciales ya está implementado. Entonces, ¿qué falta? Bueno, falta mayor logística, mayor, obviamente que la implementación porque no solamente hablamos de oralidad, sino también ya ingresa otro aspecto que es lo digital, el mundo digital. Este mundo digital nos conlleva a generar ya no solamente si bien expedientes escritos, pero que estos tienen que tener un soporte, ya no en los expedientes físicos que tenemos, sino en expedientes electrónicos. Entonces, pasa por eso. O sea, no solamente la oralidad tiene que ver con que vamos a expresarlo, ¿no? Sino que también tenemos que tocar un aspecto que es el de la digitalización. Y el expediente electrónico tiene todo un desarrollo que es necesario invertir, ¿no? En la logística correspondiente y en los profesionales adecuados, porque no se trata de cualquier, o sea, a mí como abogado, ¿ustedes creen que yo voy a poder solucionar un problema técnico o hacer un software? Yo soy juez, yo no soy ingeniero de sistemas o diseñador, no soy. Yo soy juez, yo aplico derecho. Entonces las herramientas tecnológicas, estas se requieren, ¿no? Y además de un gasto, ¿no? Lo grande y otro de los retos que tenemos que enfrentar es la capacitación. O sea, imagínense, ¿no? El, que yo en estos momentos, o sea, ustedes me presentan un caso, los escucho, la actuación de la prueba y arregló seguido, yo tengo que decir, ¿han visto eso? ¿Han visto así? ¿Que hay en los despachos judiciales? Sí, los hay. Yo he tenido hace ya esto como acá, antes de la pandemia, nosotros hacíamos eso, en las salas civiles. Claro, pero hay procesos de amparo, ¿verdad? Donde los hechos estaban, o procesos de desalojo, donde la prueba era muy, muy, muy objetiva y podríamos decantar, y decantamos la decisión, y en la tarde notificamos. Pero para esto, este, no solamente es una tarea de jueces,
o fiscales, porque entenderán que el sustento, o sea, la forma en que se expone el caso, este, la forma en que se expone el caso tiene que tener una técnica. O sea, el interrogar a las partes, el interrogar a los testigos, los peritos, tienen técnicas hoy en día. Y esto demanda una preparación, no solamente, como lo digo, de jueces, fiscales, sino abogados en general. Y esto es la preparación de los abogados en el ejercicio. Culminados los alegatos finales, el juez debiera hacer eso, pero dependerá siempre de la complejidad. Dependerá de la complejidad del caso. Si el juez es un caso fácil, alimentos que está con tu partida, está reconocido, reconoce, lo sentencia, ¿no? Pero si se trata de pues, pruebas biológicas, no puede. O sea, tendré que, ahí pues, depende de qué casos. Entonces, dependerá del caso. Por eso le digo, no es algo, si bien tiene una ruta, un esquema de desarrollo, pero no todos los casos vamos a aplicar. Por eso es el case manager, que donde depende el juez como director del proceso va a diseñar, o sea, tiene un camino, utilizará las herramientas que es este protocolo para solucionar, ¿no? Con las pautas genéricas y puede demandarle poco tiempo o largo tiempo. Eso dependerá del caso, ¿ok? Este, sí, les envío a continuación, no me ha sido posible ya la culminación, todos les envío el PPT para su difusión, ¿ya? Culmina eso. Bueno, no quiero, hay protocolo también acá, hay protocolo, así es que, este, muchas gracias, les agradezco por la atención y nos encontramos prontamente y siempre tiene un amigo a mí. Muchas gracias a la doctora Paola y a la academia por la gentil invitación a compartir este tema, que ha sido de mi agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Walter Díaz Zambrano, por tan magnífica exposición, tan importante. Creo que quedan muchas preguntas en el tintero aún con esta nueva oralidad, ¿no? En el proceso, en los procesos civiles. Doctor, muchas gracias también. No queremos abusar de su tiempo. Vamos a detener grabación, doctor. A nombre de la academia le agradecemos y ojalá que tengamos un espacio para que también podamos continuar una segunda exposición de su parte. Claro Le que sí. agradezco, doctor. Gracias. Gracias, doctor, muy amable.